Cordial saludo. Damos inicio a la primera parte en este video de fundamentos de macroeconomía de la unidad 4 y que refiere al contexto en el que surge la macroeconomía y los agregados macroeconómicos. Insisto en que estos son unos fundamentos para ustedes como estudiantes de esta Escuela de Ciencias Sociales. Vamos a poner esto en presentación. Muy bien. Entonces, bienvenidos a este contenido del primer video de la unidad 4. ¿Qué es macroeconomía y cómo así que de lo micro a lo macro? Entonces podemos decir que la macroeconomía es aquella parte de la economía como ciencia social que estudia el comportamiento de los agregados económicos. Entonces aquí, así como en la microeconomía era muy importante el papel activo del empresario y el consumidor, en la macro también va a ser muy importante el papel de todos los empresarios en conjunto y de todos los consumidores en conjunto. Y aquí ya en la macroeconomía va a jugar un papel muy importante el gobierno, ¿cierto?, que actúa en nombre del Estado. Entonces, ya aquí les había dicho que estudia el comportamiento de los agregados económicos, la macroeconomía. ¿Y cuál es la finalidad? La de procurar, por lo menos por parte de las autoridades económicas del gobierno de turno de una nación o un país, la estabilidad de todos esos agregados de la economía y garantizar el bien común. Ese es el ideal. Por aquí arriba hay una definición que nos dan Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer y Stars, en donde nos dice que la macroeconomía se ocupa del comportamiento de la economía en su conjunto, de las expansiones y recesiones, de la producción total de bienes y servicios, del crecimiento de la producción, pero también del decrecimiento, de las tasas de inflación y desempleo, de la balanza de pagos, de los tipos de cambio. Nos dicen que la macroeconomía trata del crecimiento económico de largo plazo y de las fluctuaciones de corto plazo que se constituyen en el ciclo económico. Interesante porque aquí ya hablan de distintos agregados y del ciclo de la economía. Recordemos, como lo vimos al principio del curso, que la microeconomía como la macroeconomía hacen parte de la economía positiva, porque en la economía positiva se basa mucho en datos cuantitativos, en modelos estadísticos y matemáticos. Es muy importante los datos para poder tomar decisiones sobre el comportamiento de los agregados. Por eso se dice que hay que hacer un diagnóstico del comportamiento de esos agregados, hay que hacer seguimiento de esos agregados para poder hacer un control y mirar qué desplazamientos se pueden hacer hacia arriba o hacia abajo con la intervención del gobierno. Por su parte, ya habíamos visto que la economía normativa hace énfasis en los aspectos cualitativos referidos a la política pública, ¿cierto? Y esa política pública obviamente es la política macroeconómica, que esta es más cuantitativa, y la política social, política pública social, que es más de orden de lo que debería hacerse con respecto a la población, ¿cierto? ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen en pro de mejorar las condiciones de la población? Por eso dice que los objetivos de la política social pues es tener una menor tasa de pobreza monetaria, menor pobreza multidimensional, aumentar el gasto público en salud, educación, deportes, medio ambiente, cultura, en fin, y generar incentivos tipo subsidios para las familias más pobres orientadas a la educación y a la vivienda. Mientras que los objetivos de la política macroeconómica, que están muy orientados hacia la empresa, entonces la idea es mantener una inflación baja y estable, que eso no es lo que estamos viviendo hoy. Inflación baja y estable, un crecimiento positivo y al alza del Producto Interno Bruto Real, que por ahora lo tenemos en Colombia, una disminución de la tasa de desempleo y la informalidad, un aumento del consumo,
unas tasas de interés a la baja o estables, que hoy pasa todo lo contrario, para poder incentivar la inversión. La teoría dice que hay que bajar esas tasas, pero las tasas están subiendo. Entonces, ¿qué pasa con la inversión en ese caso? Y fomentar, dice aquí abajo, las exportaciones que también se representa con una X, exportaciones, y una tasa de cambio representativa del mercado favorable al fomento de estas X o E exportaciones. Acuérdense cuando vimos micro que el punto de equilibrio estaba dado por aquel acuerdo que se establece entre empresarios, curva de oferta, y consumidores, curva de demanda, y que habían variaciones de precios, y ante las variaciones de precios habían variaciones de cantidades ofrecidas y demandadas. ¿Qué tenemos acá? Ya pasamos es al nivel macro. Entonces aquí la oferta a nivel macroeconómica, que es la oferta de todos los bienes y servicios que producen todos los empresarios, mire que sigue más o menos un comportamiento similar. Aquí está esa azul, oferta agregada, ¿cierto? Que es la oferta agregada equivalente al Producto Interno Bruto, cantidad de bienes y servicios que se producen en un momento determinado, y la demanda agregada. Estas líneas que ven aquí, estamos diciendo que esa producción puede estar determinada por el consumo doméstico, ¿cierto? También puede estar determinada por el consumo más la inversión doméstica, por el gasto público doméstico, ¿cierto? Entonces podríamos decir aquí que tenemos el consumo doméstico, que es gasto de las familias, la inversión doméstica y el gasto público doméstico, que este es gasto público. Entonces, si sumamos todas las variables, además de estas, las exportaciones, que ahorita dijimos que eran E, pero normalmente se llaman X exportaciones. Entonces tenemos que la demanda agregada del conjunto de la economía es el consumo doméstico más la inversión doméstica más el gasto doméstico más las exportaciones. Aquí obviamente, como vamos a ver ahorita, falta menos las importaciones, que es una M. Ahora, si no hubiera estado, la demanda agregada estaría determinada por el consumo doméstico más la inversión doméstica. Pero, como hay estado, entonces esta curva se transforma, esta ecuación se transforma en otra. Mire qué tan interesante esto. El signo pi significa tasa de inflación, nivel de precios, que aquí le llamamos P. Entonces, el punto de equilibrio entre la oferta agregada y la demanda agregada está aquí en esta situación inicial. Entonces, lo mismo que hacíamos en micro. Si sube el nivel general de precios, pi, a P1, entonces los empresarios del conjunto de la economía ofrecerán Y sub 1 unidades mayores que Y sub 0 de la situación inicial. Se incrementa el nivel de producción, es decir, hay un incremento del Producto Interno Bruto. Pero si pasa eso, entonces quiere decir que si los empresarios están en esta situación, mire que la curva de oferta azul está por encima de la demanda agregada. Entonces se genera un exceso de oferta, ¿cierto? Aquí en este punto, excedentes de producción. Es lo que estamos hablando aquí, exceso de oferta. Lo mismo pasa a nivel macroeconómico, excedentes de producción. La oferta mayor que la demanda. Al contrario, si bajan los precios a P2, o sea, baja la tasa de inflación, un nivel de precios menor, entonces los empresarios se ubican en este punto, en este que estoy señalando acá, ¿cierto? Entonces, el nivel de producción sería Y sub 1'. Entonces, con respecto a Y sub 0, baja el nivel de producción, Entonces, si se ubica aquí los empresarios en este nivel de producción, Y sub 1', mire que hay un parchecito rojo que indica que la demanda agregada en este punto sería superior a la oferta. Entonces aquí se presenta una insuficiente producción o una demanda no satisfecha, ¿cierto? Un exceso de demanda, mayor la demanda que la oferta. Línea roja demanda, línea azul en este punto. La demanda agregada mayor que la oferta. Entonces produce un exceso de oferta, que es lo que llamamos aquí exceso de oferta, ¿cierto? Perdón, un exceso de demanda, quiere decir que es una demanda
una insuficiencia de la producción y una demanda no satisfecha, ¿cierto? Muy bien. Ahora, esto que llamamos aquí demanda agrega igual al consumo doméstico más la inversión doméstica más el gasto doméstico más las exportaciones, pero aquí dice menos, aquí debería decir más adelante lo vemos menos importaciones, es lo que llama el modelo keynesiano de John Maynard Keynes. Pero antes de ver ese modelo, miremos en el contexto en el que emerge la macroeconomía, ¿cierto? Vamos a mirar eso. Entonces, aquí tenemos una línea del tiempo. Ustedes que ya están familiarizados, una línea del tiempo. Hay unos cortes de tiempo, de esa línea de tiempo cronológico. Hay unas particiones intencionalmente hechas para hacer la analítica del contexto en el que surge la macroeconomía. Entonces, en esta línea del tiempo y en estos cortes que tenemos, entonces aparecen unos periodos, ¿cierto? Unos periodos. Entonces, miremos que por aquí ya aparece 1929, ¿cierto? Aparece esa cosa que se llama la crisis del 29, del 30, la crisis económica. Y aquí por eso aparece esta flecha. Ya se aplicaron para resolver esta crisis las ideas de Keynes. ¿Por qué? Porque el modelo liberal fundado por Smith funciona hasta acá porque aquí en esta crisis este modelo teórico no resolvió la crisis. Se creía que esa dejar hacer, dejar pasar, laissez-faire, laissez-passer, de no intervención del Estado en la economía, el mercado podría resolver las crisis asignando los bienes y servicios a través de los precios, pero no resolvió la crisis. Entonces, las ideas de Keynes se aplicaron acá para resolver esa crisis. Entonces apareció en Estados Unidos entre los años 29 y 30 del siglo pasado el nuevo trato, el New Deal, que fue todo un paquete keynesiano para estimular la inversión, generación de empleo, incentivar el gasto público y resolver el problema de desempleo que había en ese momento. Se dio en los años 30 en Suiza, durante la guerra y después en Gran Bretaña, en la Alemania nazi hasta el 45, y ya después del 45 empieza todo el modelo de recuperación con un plan que se conoce como Plan Marshall. Ustedes lo pueden buscar en internet. Entonces, hasta aquí que se aplicaron las ideas liberales, la macroeconomía era denominada como teoría de los ciclos económicos, la acumulación de riqueza, de capital, teoría de los ciclos. Pero ya en 1936, año en que se publica el libro de Keynes, la teoría general, John Maynard Keynes, estos son los años en que nace y muere, aquí ya nace la macroeconomía con la publicación de este libro, así como la economía como ciencia. Nace en 1776, en el siglo XVIII, con la riqueza de las naciones de Smith. En 1936 nace la macroeconomía con la publicación del libro de Keynes, la teoría general, la ocupación, el interés y el dinero, ¿cierto? Y a partir de este año, entonces se da un predominio hasta 1973-1975 de las ideas keynesianas. Y conceptos claves de Keynes en demanda efectiva, que es la demanda agregada, la preferencia por la liquidez de los que tienen plata, que prefieren tener el dinero guardadito, más que llevarlos allá a las entidades financieras, la política fiscal a través del gasto público muy importante, y el multiplicador de la inversión, ¿cierto? Había que hacer una inversión y eso, ¿qué efecto tendría en el conjunto de la economía, en el Producto Interno Bruto? Pero con la crisis del 73, esta época se conoció más o menos aquí desde principios de los 40 hasta más o menos los 70, 73, 75, pero sobre todo hasta los 60, esos 20 años se conocieron como la edad de oro de la macroeconomía, y desde la recuperación de Alemania con el Plan Marshall y el mundo general, del 45 hasta el 70 hasta los 70, 45, 75 más o menos, ahí se hablaba de unos 30 años que se conocieron como los 30 gloriosos,
porque en esa época la economía creció, el bienestar se creció, el Producto Interno Bruto creció de manera significativa y eso lo sintió el mundo, ¿cierto? Ahora, hay que hacer referencia de que las ideas keynesianas están muy influenciadas por la perspectiva microeconómica de la escuela marginalista. Entonces, ¿por qué? Porque Keynes, cuando parte de la introductoria de este libro, de los primeros capítulos, es un ataque directo a la escuela clásica, ¿cierto? Casi que es una alegoría para decir adiós al laissez-faire, ¿cierto? Entonces retoma mucho las ideas de la escuela marginalista y hace sus propios aportes, ¿cierto? Eso es muy importante. Entonces con la crisis del 73 ya las ideas keynesianas no son dominantes, sino que hay una mezcla, como lo vamos a ver más adelante, porque se acaban el imperio de esas ideas, se retoman las ideas liberales, muy de la mano de Milton Friedman y Friedrich Hayek, más unas tesis por allá de los 80 y pico de Williamson, entonces donde se hace la declaración de Washington para poder cambiar de este modelo keynesiano a un modelo neoliberal. Entonces se hace un giro neoliberal, mientras aquí en el modelo keynesiano el Estado jugaba un papel muy importante y en esa época se conoció como el Estado de bienestar. Ya se produce en el modelo neoliberal un crowding out, un desplazamiento hacia afuera del Estado, y entonces se produce un crowding out, un crowding in, es decir, un desplazamiento hacia adentro de los empresarios, del sector privado. Entonces aquí el sector privado juega un papel muy importante y se minimiza la participación del Estado en la economía. Entonces se dice que aquí lo que va a ocurrir, un poco como lo que pasó aquí en este modelo neoliberal anterior, es que el mercado asigne los bienes y servicios por la vía de los precios. Bueno, esto para reconocer que después del 73, porque como vamos a ver con las ideas keynesianas a propósito de la tasa de interés, ya lo entenderemos más adelante, se dio una idea de Keynes del dinero barato. Entonces, claro, muchos países aplicando este modelo se endeudaron, hubo mucho gasto público en obras de infraestructura, en puertos, puentes, parques, placas polideportivas, universidades, colegios, hospitales y muchos subsidios. Entonces, empezaron a gastar mucho los estados y entraron en un proceso de insolvencia, no tenían con qué pagar la deuda. Por eso dice que en los 80, aquí fue la crisis del petróleo, y ya en los 80 se dio la crisis de la deuda, crisis del estado de bienestar. Hubo una estanflación, es decir, una combinación de recesión más inflación alta. Cuando hablamos de depresión, que fue lo que ocurrió en 1929, una depresión muy fuerte, que es la depresión es una fase del ciclo económico donde se mezcla recesión, pero en vez de ser inflación alta es inflación baja, y esa inflación baja se le conoce como deflación. Entonces aquí se dio fue una depresión con combinación de recesión más deflación, cuando los precios van a la baja, ¿cierto? Entonces tenemos ya, pues se dio esa crisis de los 80, que es esta, la crisis del petróleo del 73, se cambia el modelo, tenemos ya un modelo que llamamos neoliberal, algunos llaman un régimen neoliberal porque hay un régimen de saber incorporado ahí en esas tesis neoliberales, es una forma de gobierno, entonces aparece un régimen gubernamental, y lo que llaman también unas técnicas de gobierno que le corresponden a ese régimen neoliberal. Y esas técnicas de gobierno entonces aparecen como una biopolítica, es decir, para controlar las poblaciones, para controlar las instituciones, los aparatos de Estado y controlar el mercado. Entonces aparece el mercado como un instrumento de los empresarios, y como dice Jules Han, aquí ya en este proceso neoliberal ya lo que importa no son las cosas sino las no cosas, es decir, las emociones, que fue lo que vimos en uno de los
videos sobre microeconomía y se emocionaliza el mercado, se emocionalizan los intercambios, se emocionaliza el proceso de producción. Entonces, ya habíamos dicho que hasta el 73 tenemos el mundo del Fordismo y las ciudades fordistas keynesianas, y a partir del 73-75 ya aparece el mundo del postfordismo. Entonces aquí tenemos unas ciudades donde son el uso del suelo en industrias y se organiza todo alrededor de las industrias, mientras que en el postfordismo el uso del suelo es más intensivo. Todos esos usos del suelo de las industrias van desapareciendo y aparecen son los shopping centers, las multifamiliares, los edificios ejecutivos, los centros comerciales. Entonces aparece la ciudad postfordista o terciaria, ¿cierto? Entonces, en este contexto es que nace la macroeconomía por acá. Otra forma de ver lo que acabamos de hablar como contexto 2 es los momentos en que, por ejemplo, aquí hasta el 45 podemos decir, tuvo predominio toda esa teoría económica o modelo liberal que entra en crisis, pero ya la crisis de ese modelo estaba muy vigente en los principios de los 30. A partir del 45 más o menos hasta el 73-75, entonces es el predominio de esas políticas y teorías keynesianas. Entonces hablamos del desarrollo del estado de bienestar y el intervencionismo del Estado, que entra en crisis por aquí más o menos, y los países desarrollados empiezan ya a cambiar el modelo de ese modelo keynesiano, entonces empiezan a hablar de un modelo neoliberal. Un poco más tardíamente lo hacen los países latinoamericanos como Chile, Argentina, México, Brasil, y podemos decir que el modelo de cambio del modelo keynesiano al modelo liberal productivista o neoliberal en Colombia es tardío. Entonces tenemos aquí un modelo neoliberal tardío que entró en vigor con la Constitución del 91. Yo siempre he sostenido que la Constitución del 91 configuró a partir del discurso neoliberal, de ese régimen de saber, de ese régimen como una episteme, configuró una gubernamentalidad. Entonces aparecen las técnicas de gobierno donde la parte normativa, digamos, que le da vida, digamos, a ese régimen de gobierno, a esa vía política, de la Constitución del 91. Entonces se regula todo el régimen financiero, muchos de los regímenes estatistas se regula y se privatizan bancos, las pensiones, la salud, en fin, se adecua la norma para ese discurso neoliberal, ¿cierto? Entonces aquí ya nos coge una crisis por aquí en Colombia, la crisis del 99, en donde el Producto Interno Bruto cayó un 4,2%. La crisis del 2008, Colombia digamos que salió relativamente bien librada de ahí. Y aunque hay estimaciones de que la economía puede crecer más, en el 2020 hubo una fuerte recesión a causa de la pandemia. Se recuperó la economía en el 2021 con una tasa de crecimiento alta. 2022 va a crecer bien, pero no tanto como en el 2021. Y el 2022 se cree que vamos a tener una tasa de crecimiento cercana al 7% según el Banco de la República. Pero ¿qué va a pasar hacia adelante? Esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Este es un ejemplo para ver el comportamiento de la economía, ¿cierto? Y de la principal variable que es el Producto Interno Bruto de la economía, el Producto Interno Bruto. Entonces ustedes ven aquí en moradito el comportamiento real de la economía medido a través del Producto Interno Bruto, ¿cierto? Y los punticos verdes fueron los años en los cuales creció el Producto Interno Bruto. Entonces mire que por aquí, cuando Colombia en el 91 hizo la reforma constitucional, la economía se desplomó, e inclusive entró en una recesión en el 99, ¿cierto? Entonces, el costo social de este ajuste de la economía a los nuevos parámetros de la Constitución, como dice Amartya Sen, le costó a la población colombiana sangre, sudor y lágrimas.
¿cierto? Entonces, el comportamiento real de la economía y como fucsia o el color como rojo, bueno, si quieren, línea punta es como la tendencia del Producto Interno Bruto, del Producto Interno Bruto de la economía colombiana. Entonces se quiere, esta tendencia nos va dando la forma de un ciclo, o sea que la economía crece, pero se desacelera, puede entrar en una recesión con valores negativos, se puede recuperar, acelerar, llegar a una cima y volver a crecer, ¿cierto? Estos son los datos del 2011 hasta el 2022, datos BR, Banco de la República de Colombia. Mire que con la pandemia la economía creció casi un 7% negativo, tuvo el segundo, el tercero y el cuarto trimestre crecieron negativamente, entonces se configuró una recesión y el consolidado del año fue casi menos 7 negativo, ¿cierto? Pero mire que ya para el 2021 creció 7,1 la economía colombiana. Creo que el dato actual está alrededor del 10%. Se me olvidó cambiar este dato acá, creo que está más o menos en el 10%. Entonces mire que la economía baja, pero se recupera. Entonces esta B lo que significa es una forma de recuperación en B, porque estamos en una recesión aquí y crecemos, porque el dato correcto aquí del 2021 es, no sé si es como el 10%, más adelante lo vemos cuando estemos haciendo el ejercicio en Excel. Y se espera que este 2022 estemos alrededor del 7%. La pregunta aquí hay una inestabilidad, entonces la pregunta que nos hacemos aquí, bueno, ¿y qué va a pasar finalmente en el 2022 y después? Vamos a ver entonces, cuando hablamos de Producto Interno Bruto, qué es el Producto Interno Bruto y cuáles son los principales agregados macroeconómicos, ¿cierto? Entonces aquí están los agregados. Vamos a ver un video ahorita más adelante. Vamos a ver un video de lo que es el modelo keynesiano, ¿cierto? Lo vamos a ver más adelante en otro video apenas terminemos esta parte. Entonces mire que el modelo keynesiano, ya vimos que el modelo keynesiano, el ingreso es igual al consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones. Entonces aquí están las variables que determinan ese Producto Interno Bruto. Entonces tenemos aquí el consumo. Podemos hablar entonces de consumo de los hogares, consumo del gobierno, la inversión. Entonces aquí tenemos la inversión privada, la inversión pública, se llama gasto público. Tenemos las exportaciones, que es la cantidad de bienes y servicios que se venden hacia el extranjero y por ello ingresan dólares. Y tenemos lo que se importan, que es la cantidad de bienes que se compran y por eso se gastan dólares. Entonces, entre exportar e importar, cada vez que un empresario exporta, recibe dólares. En Colombia, la tasa de cambio se denomina tasa de cambio representativa del mercado y lo determina la oferta y demanda de bienes y servicios en el mercado. Entonces, que eso es un precio de mercado, muy importante. Tasa de cambio representativa del mercado. Y lo otro es que la diferencia entre las exportaciones, que es X, esto también puede ser X, EX, menos las importaciones, me da la balanza comercial. Entonces la balanza comercial de un país es las exportaciones que también puede ser X, menos las importaciones. Y pongo aquí la tasa de interés porque para la inversión y para el consumo la tasa de interés juega un papel muy importante, porque si la tasa de interés es muy alta, desestimula la inversión, y si la tasa de interés es muy alta, desestimula el consumo. Si la tasa de interés es baja, estimula la inversión y estimula el consumo. Y lo otro, si el consumo crece mucho, que es lo que ha venido pasando en los últimos 2 años, y sobre todo en el último año que se disparó mucho, entonces suben los precios. Si el consumo sube mucho, los precios de la economía suben y tenemos una tasa de inflación pi alta, que es lo que está pasando ahora. Entonces, ¿por qué decimos que en el modelo keynesiano obviamente es muy importante el consumo, la inversión, el desempleo, ¿cierto? Y la inflación son muy importantes ahí cuando veamos el video más adelante. Pero, ¿por qué es importante la economía poner a crecer
a crecer la economía. ¿Por qué se insiste tanto en el crecimiento? Entonces, la variable clave es el Producto Interno Bruto, pero para mover el Producto Interno Bruto hay que mover el consumo. Para poner a crecer la economía, tirarla hacia arriba, entonces hay que poner a crecer el consumo, ¿cierto? Hay que subir el consumo. Y obviamente ustedes dirán, bueno, pero para subir el consumo, ¿qué hay que hacer? Bueno, varias cosas. Entonces, por eso decimos que el gobierno, en el manejo de la política económica, se preocupa por mover la inversión, tanto pública como privada. ¿Y para qué? ¿Para qué se mueve la inversión? Entonces, miremos. Si se incrementa la inversión, se incrementa la demanda de bienes y servicios por parte del empresario y el gobierno. Y eso también implica que se incremente el nivel de empleo. ¿Sí ve? Se incrementa el nivel de empleo, por lo que a los trabajadores se les incrementa el ingreso, que son los salarios y sueldo. Y al incrementarse este ingreso, entonces se incrementa el consumo. Entonces mire que aquí aparece el consumo. Por eso es importante. Entonces, el mecanismo de transmisión para incrementar el consumo es mover la tasa de interés. Es mover la tasa de interés. Con esa tasa de interés se estimula la inversión, ¿cierto? Se estimula la inversión para generar empleo. Entonces se incrementa el ingreso de los trabajadores y habrá más consumo. Entonces, para un incremento de la inversión, como decimos aquí, se requiere disminuir la tasa de interés. Vayan asociando esto con la realidad actual para que vayan haciendo la analítica. Entonces, para incrementar la inversión, que fue lo que dijimos acá, se requiere una baja en la tasa de interés. O lo otro, bajar los impuestos. Bajar los impuestos. Eso es muy importante. Bajar los impuestos. Ojo con la realidad de hoy, con esto. Porque si aumentamos la inversión haciendo esto, entonces se incrementa el empleo, se incrementa el ingreso de los empleados y trabajadores y se incrementa el consumo. ¿Para qué? Para jalonar hacia arriba la economía. Pero si el consumo está a la baja y no crece por encima de las metas previstas, el consumo está a la baja y no crece como que el gobierno espera que crezca para que crezca la economía, el Producto Interno Bruto, lo que tiene que hacer es bajar la tasa de interés y bajar los impuestos, como acabamos de decir. Ojo con esto, pues, y la realidad que está ocurriendo. Bajar la tasa de interés y bajar los impuestos. Así que es objetivo de la política económica incrementar el consumo. Si se incrementa el consumo, como vimos en microeconomía, se incrementan las ventas, precio por cantidad, las ventas de los empresarios. Y al incrementarse en estos ingresos, o sea, las ventas, hay un incremento de los pedidos al comercio mayorista, a la industria, lo que genera un incremento de la producción de las empresas. Las empresas empiezan a producir más. Y para eso las empresas necesitan aumentar el nivel de empleo N, ¿cierto? Y ellos mismos incrementan el consumo de insumos y materias primas. Entonces se mueve hacia arriba el conjunto de la economía, el Producto Interno Bruto. Entonces, con un incremento del Producto Interno Bruto, es decir, de la economía hacia arriba, que es la tasa de crecimiento. Cuando hablamos de incremento del PIB es una tasa de crecimiento del 3, del 4, del 5, del 6, del 7, como vimos ahorita, ¿cierto? Entonces, hay un incremento de los impuestos. Entonces, el Estado puede recaudar más platica. Entonces, al recaudar más platica, entonces se incrementan los ingresos del Estado. Y al incrementarse los ingresos del Estado, entonces se incrementa el gasto público. Gasto público en consumo del Estado y en inversión del Estado. Eso es muy interesante. Antes de irnos, quiero mostrarles a ustedes cómo es eso de la determinación. Vamos a mirar por acá. ¿Cómo es eso de la determinación del Producto Interno Bruto? Voy a poner un ejemplo acá. Acá yo ya sé qué les voy a decir. Y con esto también quiero decirles que hay dos conceptos importantes en economía, que es el Producto Interno Bruto nominal y el Producto Interno Bruto real. Y este Producto Interno Bruto real, que le voy a cambiar el color, resulta clave. ¿Por qué? Porque la variación porcentual del Producto Interno Bruto real, vamos a ponerlo aquí, la variación
en porcentaje del Producto Interno Bruto real constituye el crecimiento de una economía. ¿Cierto? Eso es importante. Entonces mire, que la variación porcentual, pongámosle esto en negrilla, centrémoslo y pongámoslo en rojo, la variación porcentual del Producto Interno constituye el crecimiento de la economía. Eso es lo que vamos a hacer acá. Pero entonces sepan una cosa, el Producto Interno Bruto es nominal. Voy a correr esto para acá a la derecha para que quede todo en una sola fila. Eso, vamos a centrar todos estos valores, me queden bien centraditos. ¿Sí? Bien centraditos. Ustedes van viendo que el Excel es muy útil para todas estas cosas. Entonces, mire, el Producto Interno Bruto nominal significa la producción de bienes y servicios en un periodo determinado, que puede ser en un año. Aquí, por ejemplo, tenemos datos anuales, pero pueden ser también trimestrales, que es el dato más rápido que tiene el gobierno para poder controlar lo que ocurre con todas las variables macroeconómicas. Entonces, es este estado a pesos corrientes, moneda común y corriente. Es como el salario suyo, como los ahorros suyos, pesos corrientes. Entonces, aquí estos datos están dados en miles de millones de pesos. ¿Qué significa? Que hay que ponerle miles, 3 ceros, de millones, miles de millones. Entonces tiene 3 ceros de miles y millones 6 ceros. O sea que a estos valores hay que ponerle 9 ceros. Pero para sintetizar, se dice que estos valores son miles de millones de pesos. Entonces aquí tenemos 1.061.119 millones de pesos. Aquí tenemos 1.002.587 millones de pesos. Aquí tenemos 1.095.812 millones de pesos. Entonces, este es el Producto Interno Bruto nominal a pesos corrientes. Pero lo que interesa es la variación del PIB real, del Producto Interno Bruto real. Aquí es Producto Interno Bruto real, la variación en porcentaje del Producto Interno Bruto real constituye el crecimiento de la economía. Entonces lo que nos interesa aquí es no el Producto Interno Bruto nominal, sino el real. Entonces lo que hay que hacer es dividir el producto nominal entre este deflactor. El deflactor es un índice que se utiliza para descontarle a los valores nominales o corrientes la inflación. Entonces hay que quitarles el efecto de la inflación. Entonces vamos a ver a qué es igual ese Producto Interno Bruto real con pesos constantes, de descontada la inflación. Entonces dividimos el PIB nominal, lo dividimos entre el deflactor y así obtenemos el Producto Interno Bruto real. Entonces el Producto Interno Bruto real en el 2019 de la economía colombiana fue de 882.029 millones de pesos, porque esto está dando en miles de millones de pesos. Entonces, claro que es menor, ¿por qué? Porque ya les contamos la inflación, porque los valores nominales tienen incluida la inflación. Entonces, si yo copio esta misma fórmula en los 2 años siguientes, obtengo el Producto Interno Bruto real del 2020 de la economía colombiana y obtengo aquí el Producto Interno Bruto real de la economía colombiana en este año. Entonces, ¿cuál es el crecimiento? ¿Cuál es la variación en porcentaje de este Producto Interno Bruto real año a año? Aquí yo no puedo calcularlo, ¿cierto? Porque no tengo con qué el 2018, aunque sí lo tengo aquí en Excel, pero en este momento para este ejercicio no lo tengo, pero sí puedo calcular cuánto crece la economía en el 2020 con respecto al 2019. Entonces, esa operación es el dato actual, abro paréntesis, el dato actual dividido el dato anterior, cierro paréntesis, por 100, y a toda esta operación le resto 100. Así es que calcula la variación porcentual. Entonces, menos 100. ¿Sí ve? Entonces le digo enter y entonces mire que aquí tenemos que la economía colombiana en el 2020, como dijimos por aquí, creo que fue por acá, creció menos 6,85 en el 2020. Hubo una recesión.
Entonces volvámonos para la hoja de Excel, ¿cierto? Donde estamos trabajando. Entonces mire que aquí tenemos vamos a trabajar con dos decimales. Entonces ahí podemos, en este clic de aquí, podemos ir quiteándole decimales. Yo le puedo ir aumentando decimales, pero vamos a trabajar con dos decimales, 685 rojo, porque entonces tuvimos un crecimiento negativo en ese año. O sea, la economía, como vemos por acá, en ese 2020, por acá se desplomó la economía colombiana, ¿cierto? Vamos otra vez para el Excel y yo puedo calcular exactamente, vamos a ver si yo puedo, aquí copié la fórmula para calcular el crecimiento del 2021 con respecto al 2020 y mire que aquí ya tengo que poner cola verde, por eso les digo que este valor no es aquí como estamos viendo 7.1 sino 10.6%. Estos son datos del DANE. Entonces vámonos por acá y corrijamos la cifra. Aquí es 10.6%. Vamos a corregir acá, perdón, 10.6, 10.6%, ¿cierto? Vamos a guardar esto y entonces vámonos para la ya corregimos la cifra. Aquí tenemos 10.6%, creció en el... Entonces mire que cuando vemos esto, que la economía se desploma aquí, se desploma, pero vuelve y crece, se nos da como una V. Imaginen una V, hay una recuperación en V como vamos a ver, ¿cierto? Entonces ahí distinguimos entre Producto Interno Bruto nominal y Producto Interno Bruto real. Ahora, yo les dije a ustedes que estos datos están en miles de millones. Entonces si yo copio este número, voy a copiarlo, lo copio aquí, entonces tengo que agregarle 9 ceros, 1, 2, 3 de miles y 6 de millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, porque dice miles, 3 ceros, de millones, 6 ceros, 9 ceros, entonces ya le puse los 9 ceros y aquí tenemos ya el valor completo. Entonces, para obviar números tan grandes, simplemente colocamos estos primeros números y decimos que en miles de millones. Ahora, ¿cuál es la idea mía con este Producto Interno Bruto? Resulta que el Producto Interno Bruto per cápita se utiliza como indicador del desarrollo de un país. Si el Producto Interno Bruto en dólares es muy alto, entonces se dice que tiene un nivel de desarrollo muy alto. Y si el Producto Interno Bruto en dólares es muy bajito, pues se dice que tiene un nivel de desarrollo muy bajito. Entonces, por eso yo quiero explicarles esa idea del Producto Interno Bruto per cápita. Entonces, por ejemplo, Colombia tiene más o menos entre 50 y 49 millones de habitantes. Vamos a ponerle 49 millones de habitantes. Entonces, esto que se produce en la economía en un año con todos los ceros, lo voy a dividir entre la población, ¿cierto? Entonces, esto dividido en la población quiere decir que en promedio en el 2021, porque es el dato del 2021, en promedio acá en el año 2021 a cada colombiano le tocaron 22.363.000. Entonces ustedes se dirán, pero a mi familia, a mí no me dieron esa plata el año pasado. Entonces la pregunta, ¿a ustedes les llegó un cheque o les consignaron 22.400.000 casi el Estado porque se produjo eso en la economía? No, no, porque la distribución de los ingresos es distinta. Vamos a suponer que como eso es en un año, vamos a dividir esto entre 12 y, vamos a dividir esto entre 12 y eso significa que en un mes a cada uno de nosotros nos tocó casi 1.900.000. Entonces vuelve la pregunta, a mí no me llegó esa plata, a mí tampoco, a vos tampoco y a vos tampoco. Entonces ahí donde uno dice que si el Producto Interno Bruto, se llama Producto Interno Bruto per cápita, se llama Producto Interno Bruto per cápita, ahí donde dice que si el Producto Interno Bruto per cápita es un buen indicador del nivel de desarrollo en términos de distribución del ingreso. En mi concepto no, pero se utiliza, ¿cierto? Vamos a dividir esto por la tasa de cambio. Vamos a suponer que el año pasado, a diciembre del 2021, la tasa de cambio estaba, vamos a ponerla que en 3.900 pesos. Dividido 3.900 pesos. Eso significa... bueno, no cojamos la del mes, cojamos la del año, porque siempre son cifras que se comparan cada año. Vamos a dividir este Producto Interno Bruto per cápita en Colombia
dividido 3.900, que cerró el 2021 tasa de interés. Entonces, vamos a copiar este formato, clic brochita, copiamos este formato acá. Eso significa que a cada colombiano en el año 2021, en ese año, vamos a poner aquí 2021, le tocaron casi $6.000. $6.000. Entonces usted ya compara internacionalmente. Vamos a mirar, voy a mirar por aquí, creo que tengo, vamos a ver si está por aquí. No está por aquí. No, por aquí tiene que estar. No, por aquí no está. Aquí. Entonces miremos, por ejemplo, estos datos que son, miremos por aquí, datos para el 2019. Mire que Colombia en el 2019, el ingreso per cápita en dólares fue de $6.400. Por aquí aparece Chile con casi $15.000. O sea que el nivel de desarrollo de Chile es muy superior al de Colombia. Inclusive Perú tiene un ingreso per cápita en dólares y México mucho mayor. Mire, China pasa los 10.000. Pero mire que cuando sumamos el Producto Interno Bruto per cápita de Chile, México, Perú y Colombia, eso suma $38.170, sumando estos 4 países. Y el Estado, todos estos de aquí arriba, algunos son países, pero todos estos son estados. Miren, pueden ver aquí, son estados de Estados Unidos. El promedio de Estados Unidos son $65.300 en el 2019, el ingreso per cápita. Y el resto son todos los estados de Estados Unidos. Entonces mire que el estado que menor ingreso per cápita tiene en Estados Unidos es West Virginia. Y tiene un ingreso per cápita de $44.100. Es el ingreso per cápita más bajito. Todos estos estados están por debajo del promedio de Estados Unidos, que son $65.300. Y mire Colombia dónde está. Entonces comparamos el ingreso per cápita de West Virginia, que es el peor de los Estados Unidos, con $44.000 frente a $6.000. ¿Cuántas veces más es el ingreso per cápita del peor estado de Estados Unidos? Es dividir esto entre el ingreso per cápita de Colombia y ese es el número de veces. Ni juntando los ingresos per cápita de Chile, México, Perú y Colombia logramos superar el peor ingreso per cápita de un estado en Estados Unidos en el 2019. Eso es para que ustedes se den cuenta miren el ingreso per cápita de Suiza, $82.000 en el 2019. Es un nivel de desarrollo muy alto, ¿cierto? Y por eso aparece Dinamarca, Noruega, Suecia y esos países escandinavos con unos ingresos per cápita muy altos. Lo otro que podemos mirar acá son los componentes. Mira, aquí tenemos un buen ejemplo del modelo keynesiano, donde están las variables que determinan el Producto Interno Bruto. Tenemos el consumo de los hogares, el consumo de las administraciones públicas. Entonces aquí sumamos esos dos consumos y nos da el consumo de la economía nacional. Aquí la tenemos, el consumo de la economía nacional. Aquí está la inversión, la demanda interna, que la demanda interna es el consumo total, que es este de aquí arriba, más la inversión. Aquí tenemos las exportaciones, entonces la demanda final es la demanda interna, que está aquí calculada en estos rubros, menos las exportaciones. Y a la demanda final le restamos las importaciones, me da el Producto Interno Bruto. Entonces, este es el Producto Interno Bruto que calculamos ahora estos 3 años. Aquí está el Producto Interno Bruto real, porque todos estos valores son reales, a pesos del 2015. Son valores constantes, ya se está descontada la inflación. Entonces, mire, si hacemos este ejercicio de cuánto es el consumo de los hogares, mire, el consumo de los hogares entre el año 2005, el consumo de los hogares, no estoy hablando del consumo total, sino el consumo de los hogares, de todos nosotros. El promedio del consumo de los hogares entre el 2005 y el 2021, entonces nos da que eso es 500.931.150 millones. Aquí le estoy quitando los ceros. Estos son
casi 501 billones de pesos. Consumo de los hogares, en promedio del 2005 al 2021. Y si calculo el promedio del Producto Interno Bruto en ese mismo periodo 2005-2021, tengo que el promedio es 727 millones, 60 mil millones de pesos. Entonces, si yo cojo y divido cuánto es el promedio del consumo de los hogares entre el 2005 a pesos constantes, descontada la inflación, y el 2021, divido el Producto Interno Bruto en ese mismo periodo, me da que el consumo del hogar es el 68.9 del tamaño de la economía. Por eso entonces, estimados estudiantes, aquí estamos diciendo que si usted calcula cuánto es la inversión, cuánto es la exportación, cuánto es el consumo, ve que los porcentajes son menores que lo que es el consumo de los hogares. El consumo de los hogares, que es este, ¿cierto?, con respecto al tamaño de la economía, que es esta. Este es un ejemplo. O sea que la variable más importante que mueve la economía es el consumo. Es el consumo. Muy importante. El consumo. Lo acabamos de ver aquí y ustedes pueden hacerlo para cualquier promedio de año. Por eso es que decíamos que por qué insiste tanto el gobierno en el consumo. Porque es una sociedad de consumo, porque todo lo que se produce extrayendo materias primas e insumos de la naturaleza. Por eso se dice que somos una sociedad muy consumativa y que con ese mayor consumo aporreamos la naturaleza. Entonces ese mayor consumo es lo que hace que se mueva la economía. Por eso es que el gobierno, como lo dijimos acá, le interesa mover la inversión para generar empleo, para que aumente el ingreso de las personas y pueda consumir más. Y con ese consumo, entonces poder mover el Producto Interno Bruto, es decir, el crecimiento de la economía. Eso me parece que es muy importante. Hay otra cosa que tenemos que mirar, pero lo voy a ver más adelante cuando hablamos de tasa de interés, porque es importante la tasa de interés. ¿Listo? Entonces, en este video, que es la primera parte de la unidad 4 de macroeconomía, pudimos ver el contexto en el que surge la macroeconomía como disciplina científica, esos, digamos, movimientos de ideas, cómo se imponen ciertos modelos teóricos, en este caso del keynesianismo al neoliberalismo, la idea del Producto Interno Bruto, los determinantes del Producto Interno Bruto, las variables claves, por qué insistir en el crecimiento y el papel que juega el consumo en ese crecimiento. Somos sociedades de consumo, de cosas, pero como dice Yu-Chul Han, también de no cosas.